En el hospital, la familia de un anciano millonario está a punto de desconectarlo hasta que un loro viejo se posa sobre su pecho. Lo que le dice al doctor deja a todo el personal en shock. La suite del piso 12 del Hospital Santa Lucía olía a desinfectante y a dinero. Don Gregorio Montemayor, 78 años, dueño de medio estado de Nuevo León, yacía conectado a un respirador artificial. Su pecho subía y bajaba al ritmo de la máquina. Tenía los ojos cerrados y la piel del color de la cera vieja. Alrededor de su cama se libraba una guerra silenciosa. «Ya no hay nada que hacer», dijo Isabela, su esposa de 34 años, rubia teñida y uñas perfectas. El doctor Valdés lo confirmó. «Solo estamos prolongando su sufrimiento». Agitaba un documento con sellos notariales, un poder legal que la autorizaba a tomar decisiones médicas. Roberto, el hijo mayor de Gregorio, 45 años, traje gris y mandíbula apretada, asintió sin mirar a nadie. «Mi padre no querría vivir así, conectado a tubos como un vegetal». Elena, la hija menor, 42 años, vestido negro y ojeras profundas, se retorcía las manos junto a la ventana. «Es lo mejor», murmuró, aunque su voz temblaba. Para todos. El doctor Valdés, un hombre de 60 años con bata impecable y expresión de quien ha visto demasiadas muertes, revisaba el expediente médico con el ceño fruncido. «El señor Montemayor presenta un deterioro neurológico severo. Los estudios indican actividad cerebral mínima. Sin embargo, desconectar el soporte vital es una decisión irreversible. Por eso tengo esto». Isabela empujó el documento hacia el médico. «Firmado ante notario. Soy su esposa legal y tengo la potestad». El doctor Valdés tomó el papel. Lo leyó despacio, demasiado despacio para el gusto de Isabela. «Todo parece en orden», admitió. Finalmente se acercó al panel de control del respirador. Su mano se posó sobre el interruptor. Roberto contuvo la respiración. Elena cerró los ojos. Isabel esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque la disfrazó rápidamente de gesto compungido. La mano del doctor comenzó a girar el interruptor. En ese momento, la puerta de la suite se abrió de golpe. Catalina Vega, ex de Montemayor, entró como un huracán de 65 años, cabello entrecano recogido en un moño severo, vestido sastre azul marino y ojos que echaban fuego. «Aparte las manos de esa máquina», gritó. 2 guardias de seguridad la seguían intentando detenerla. «Señora, usted tiene una orden de restricción», dijo uno de ellos. «No puede estar aquí». «Me importa un demonio la orden de restricción». Catalina avanzó hacia la cama. «Están asesinando a mi exmarido y nadie va a impedirme entrar». Isabel dio un paso atrás, genuinamente sorprendida. «¿Qué hace esta mujer aquí? Llamen a la policía». «Llámala tú, víbora». Catalina la señaló con un dedo acusador. «Y explícales por qué quieres desconectar a Gregorio tan rápido». Roberto se interpuso entre ambas mujeres. «Madre, por favor, no es el momento. Papá está muriendo. Tu padre no está muriendo». Catalina lo miró con desprecio. «Lo están matando y tú lo sabes mejor que nadie». Elena se acercó nerviosa. «Mamá, estás alterada. El doctor dice que no hay esperanza. El doctor dice lo que le conviene a esa mujer». Catalina señaló a Isabela. «Pero yo tengo algo que va a cambiar todo». Cargaba una caja transportadora para mascotas. La había mantenido pegada a su cuerpo desde que entró. «¿Qué es eso?», preguntó el doctor Valdés. «Justicia», respondió Catalina. Los guardias intentaron sujetarla nuevamente. «Señora, debe abandonar la habitación ahora mismo». Catalina los esquivó con una agilidad sorprendente para su edad. Llegó hasta el pie de la cama de Gregorio y colocó la caja sobre la sábana. «Si me sacan antes de que abra esta caja», dijo con voz helada, «les juro que lo que hay aquí dentro saldrá a la luz de otra manera y será peor, mucho peor». El doctor Valdés levantó una mano deteniendo a los guardias. «Déjenla, quiero ver qué tiene». 3 meses antes, la mansión de los Montemayor brillaba con luces de fiesta, candelabros de cristal, meseros de guante blanco, champán francés. Don Gregorio había convocado a la familia para un anuncio especial. Roberto llegó primero, solo. Su esposa había dejado de acompañarlo a eventos familiares hacía años. Se sirvió un whisky doble y se apostó junto a la chimenea. Elena apareció minutos después arrastrando a su esposo Fernando, un hombre gris que parecía disculparse por existir. «¿Sabes para qué es esto?»,
le preguntó Elena a su hermano. Ni idea. El viejo ha estado muy misterioso últimamente. Catalina no estaba. El divorcio se había firmado 2 años atrás. Después de 30 años de matrimonio, un divorcio que dejó a Gregorio con el 80% de los bienes y a Catalina con una pensión que ella consideraba una limosna. A las 9 en punto, Gregorio bajó la escalera principal. Del brazo llevaba a una mujer que ninguno de los presentes había visto antes. «Familia», anunció con voz potente, «les presento a Isabela, mi prometida». El silencio fue brutal. Roberto casi escupe el whisky. Elena se aferró al brazo de Fernando como si fuera a desmayarse. Isabela sonreía con la seguridad de quien ya ha ganado una batalla. Vestido rojo ajustado, tacones de vértigo y un anillo de diamantes que lanzaba destellos obscenos. «Es un placer conocerlos al fin», dijo con voz melosa. «Gregorio me ha contado tanto de ustedes». Roberto se acercó a su padre. Intentaba sonreír, pero su mandíbula estaba rígida. «Padre, esto es inesperado». «La vida es inesperada, hijo. A mi edad, uno aprende a no desperdiciar el tiempo». Helena también se acercó con una sonrisa tan falsa como su cordialidad. «Bienvenida a la familia, Isabela». «Gracias, querida. Espero que podamos ser muy cercanas». Desde una ventana del jardín, oculta entre los arbustos, Catalina observaba la escena. Había venido sin invitación, solo para confirmar los rumores. Apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Esa mujer no iba a quedarse con todo, no si ella podía evitarlo. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia. De vuelta al hospital. Momento presente. Todos los ojos estaban fijos en la caja transportadora que Catalina había colocado sobre la cama. «¿Qué demonios hay ahí dentro?», preguntó Isabela retrocediendo un paso. «El testigo que ustedes olvidaron», respondió Catalina. Abrió la puertecilla de la caja. Por un momento no pasó nada. Luego una cabeza verde asomó lentamente, ojos redondos y brillantes, pico negro curvado, plumas de colores intensos. Era un guacamayo grande, viejo, con algunas plumas despeluchadas por la edad. Un pájaro. Roberto soltó una risa incrédula. «Trajiste un maldito pájaro». «Este no es cualquier pájaro». Catalina acarició la cabeza del ave. «Este es General. Lo conoces bien. Fue el compañero de tu padre durante 15 años hasta que Isabela lo desterró a la casa de campo porque le molestaban sus gritos». Isabela se cruzó de brazos. «Esa cosa es un animal sucio y ruidoso». Gregorio entendió que no podía tenerlo en la casa principal. Gregorio adoraba a General más que a cualquier persona. Catalina la miró con odio, incluyéndote a ti. El doctor Valdés intervino. «Señora, esto es un hospital. No puede haber animales en una unidad de cuidados intensivos». «General no va a estar aquí mucho tiempo», dijo Catalina. «Solo necesita decir una cosa». «¿Decir?» Elena frunció el ceño. «Mamá, es un pájaro, un guacamayo que ha convivido con tu padre durante 15 años, que ha escuchado todas las conversaciones, todas las llamadas telefónicas, todos los secretos». Catalina se inclinó hacia el ave y susurró algo que nadie pudo escuchar. El guacamayo extendió sus alas, las agitó con fuerza y salió volando de la caja. Sobrevoló las cabezas de todos los presentes, provocando gritos de Isabela y maldiciones de Roberto. Luego descendió suavemente y aterrizó sobre el pecho inmóvil de don Gregorio. El silencio se volvió absoluto. General se acomodó sobre el pecho de su antiguo dueño, ladeó la cabeza y miró directamente a Isabela con sus ojos de cuenta negra. Entonces abrió el pico. «No firmen», graznó con una voz gutural casi humana. «El testamento es falso. El testamento es falso».
Isabela palideció como si le hubieran vaciado la sangre del cuerpo. «Eso no significa nada», balbuceó. «Es un pájaro. Repite cosas sin sentido». «El testamento es falso», repitió General más fuerte. Roberto avanzó hacia el ave con intención de atraparla. «Saquen a ese animal de aquí. Esto es ridículo». «No toque al pájaro», ordenó el doctor Valdés. Su expresión había cambiado. Ya no era la de un médico cumpliendo protocolo, era la de un hombre profundamente intrigado. «Quiero escuchar qué más dice». «Doctor, por favor». Isabela intentó recuperar la compostura. «Es un ave entrenada. Catalina le enseñó a decir eso para sabotearme. Es evidente». «Si es tan evidente, ¿por qué está usted temblando?», se preguntó Catalina. Roberto se interpuso. «Madre, ya basta. Esto es un circo. Papá está muriendo y tú montas este espectáculo con un pájaro». «Tu padre no está muriendo». Catalina lo enfrentó. «Lo están matando y General sabe quién». Elena, que había permanecido en silencio, se acercó un paso. «Mamá, ¿qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que tu padre fue envenenado, que alguien en esta habitación quiere matarlo para quedarse con su fortuna, y que ese testamento que Isabela tiene en la mano es una falsificación». «Mentira», gritó Isabela. «Esto es difamación». El doctor Valdés levantó una mano pidiendo silencio. «Voy a pedir unos análisis adicionales. Hasta que no tenga los resultados, nadie desconecta nada». General agitó las alas y volvió a graznar, pero esta vez su voz cambió. La voz que salió del pico del guacamayo no era un graznido, era una imitación perfecta, una voz femenina, seductora, inconfundible. «Roberto, si él despierta, se acaba lo nuestro». Era la voz de Isabela. El color desapareció del rostro de Roberto. Isabela dio un paso atrás chocando con la pared. Elena miró a su hermano, luego a su madrastra. Su expresión pasó de la confusión al horror en cuestión de segundos. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó con voz estrangulada. Nadie respondió. General repitió la frase, esta vez con más claridad. «Roberto, si él despierta, se acaba lo nuestro. Se acaba lo nuestro, lo nuestro». «Cállate». Roberto se lanzó hacia el pájaro, pero Catalina se interpuso. «Tócalo y te juro que no sales vivo de esta habitación». El doctor Valdés había palidecido. «¿Alguien quiere explicarme qué está pasando aquí?». Isabela comenzó a llorar. Lágrimas perfectas que rodaban por sus mejillas sin arruinar el maquillaje. «Es mentira. Todo es mentira. Catalina entrenó a ese animal para destruirme». «¿También lo entrené para imitar tu voz exacta?», preguntó Catalina con sarcasmo helado. «¿Y para saber el nombre de tu amante?». Elena se apartó de su hermano como si tuviera lepra. «Roberto, dime que no es verdad. Dime que no estás con ella». Roberto no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Elena se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. «Me usaron», susurró. «Ustedes dos me usaron». «Elena, ¿puedo explicarlo?», empezó Roberto. «No hay nada que explicar». Elena explotó. «Me hicieron creer que esto era por el bien de papá, y ustedes solo querían matarlo para quedarse con todo». El doctor Valdés descolgó el teléfono de la pared. «Voy a llamar a seguridad y a la policía». Roberto perdió el control. Se lanzó contra Catalina con los puños cerrados, pero los guardias de seguridad que habían permanecido en la puerta lo interceptaron. Lo sujetaron de los brazos mientras él forcejeaba como un animal. «Maldita bruja», gritó. «Todo esto es culpa tuya. Siempre quisiste destruir a esta familia». Catalina ni siquiera se inmutó. «Esta familia se destruyó sola, Roberto. Yo solo estoy encendiendo la luz para que todos vean las cucarachas». Isabela, entre sollozos calculados, se dejó caer en una silla. «Necesito a mi abogado. Esto es un atropello, una violación de mis derechos». «Sus derechos están intactos», dijo el doctor Valdés mientras marcaba un número. «Pero hasta que la policía no aclare esta situación, nadie sale de aquí y nadie toca al paciente». Elena se había apartado de todos. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, pero sin ver nada. Su mundo acababa de derrumbarse.
General, ajeno al caos que había desatado, se había acurrucado sobre el pecho de Gregorio. El anciano seguía inmóvil, conectado a las máquinas, pero el guacamayo parecía vigilarlo como un centinela. Roberto dejó de forcejear. Los guardias lo soltaron, pero se quedaron cerca. «Todo esto es una trampa», dijo intentando recuperar la compostura. «Mi madre planificó esto durante meses, entrenó al pájaro, inventó acusaciones y ahora quiere quedarse con la herencia». «Yo no quiero la herencia», replicó Catalina. «Quiero justicia, justicia». Roberto soltó una risa amarga. «Tú no conoces esa palabra». Elena se giró lentamente. Su rostro había cambiado. Ya no había shock ni confusión. Había algo más peligroso. Determinación. «Yo sé algo», dijo con voz firme. «Algo que ninguno de ustedes sabe». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿De qué hablas?», preguntó Isabela alerta. Elena la miró directamente a los ojos. «Hablo del suplemento herbal que le dabas a papá todas las noches». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Isabela abrió la boca, pero ningún sonido salió. «¿De qué suplemento hablas?», preguntó el doctor Valdés. Elena avanzó hacia el centro de la habitación. Sus manos ya no temblaban. «Hace 2 meses encontré a Isabela en la cocina de la mansión moliendo algo en un mortero. Me dijo que era un suplemento natural para ayudar a papá a dormir, que el médico lo había recomendado». «Era valeriana», interrumpió Isabela, completamente inofensiva. «Entonces no te importará que el doctor analice exactamente qué era», replicó Elena. El doctor Valdés se acercó. «¿Tiene usted alguna muestra de ese suplemento?». «No», admitió Elena, «pero papá lo tomaba todas las noches. Si le hacen análisis de sangre completos, encontrarán lo que sea que ella le estaba dando». Isabela se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. No voy a permitir que me acusen de envenenadora por el testimonio de un pájaro y las sospechas de una hija resentida. Una hija a la que ustedes excluyeron de su plan», señaló Catalina. «¿No es así, Elena?». Elena asintió lentamente. «Pensé que estábamos juntos en esto, que la desconexión era lo mejor para papá, pero ahora entiendo que Roberto e Isabela solo me necesitaban para dar la imagen de una familia unida. Yo era la tonta útil». Roberto intentó acercarse a su hermana. «Elena, no sabes lo que dices. Estás confundida». «Estoy perfectamente lúcida». Elena se apartó de él. El doctor Valdés tomó una decisión. «Voy a ordenar un análisis toxicológico completo. Sangre, orina, cabello. Si el señor Montemayor fue envenenado, lo vamos a saber». Isabela buscó su teléfono. «Necesito llamar a mi abogado». «Entrégueme el teléfono», ordenó un guardia de seguridad. «Órdenes del doctor. No tienen derecho. Tenemos derecho a proteger a un paciente que posiblemente fue víctima de un crimen», dijo el doctor Valdés. «Su teléfono, señora. Ahora». Los siguientes 30 minutos fueron un caos controlado. Una enfermera entró a extraer sangre de don Gregorio. Trabajó en silencio, evitando mirar a los presentes. General se apartó apenas lo necesario para dejarla trabajar, pero no abandonó su puesto sobre el pecho del anciano. El doctor Valdés hizo varias llamadas al laboratorio, urgiendo resultados rápidos, a administración informando de la situación, a la policía reportando una posible intoxicación intencional. Isabela estaba sentada en un rincón vigilada por un guardia. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse. Ya no lloraba. Su expresión era de puro cálculo. Roberto permanecía de pie junto a la puerta, también vigilado. Miraba al suelo evitando los ojos de todos. Elena se había sentado junto a la cama de su padre. Observaba su rostro inmóvil, buscando algún signo de vida más allá del movimiento mecánico del respirador. «Papá», susurró, lo siento mucho». Catalina se mantenía cerca de General. Acariciaba ocasionalmente las plumas del guacamayo, que emitía sonidos suaves, casi como ronroneos. «¿Cómo supiste?», preguntó el doctor Valdés acercándose a ella. «¿Cómo supiste que el pájaro diría esas cosas?». «Porque conozco a General desde hace 15 años», respondió Catalina. «Sé todo lo que ha escuchado,
todo lo que ha aprendido a repetir y lo de la voz de la señora Isabela. Catalina esbozó una sonrisa fría. General, es un guacamayo. Tienen una memoria auditiva extraordinaria. Si Isabela dijo esa frase cerca del ave, aunque fuera una sola vez, General la recordaría para siempre. El doctor la estudió con atención. Usted sabía exactamente lo que iba a pasar cuando trajo al pájaro. Tenía esperanzas, admitió Catalina, pero no certezas. Lo único que sabía con seguridad era que Gregorio no se estaba muriendo de causas naturales y que alguien en esta habitación era responsable. ¿Cómo lo sabía? Catalina miró hacia su exmarido. Porque Gregorio me llamó hace 2 días completamente lúcido. Todas las conversaciones se detuvieron. Que él la llamó. El doctor Valdés frunció el ceño. Eso es imposible. El señor Montemayor está en coma desde hace una semana. Estuvo en coma, corrigió Catalina, pero hace 2 días tuvo un periodo de lucidez, breve, pero suficiente para usar el teléfono de la habitación. ¿Por qué la llamaría a usted?, preguntó Isabela desde su rincón con veneno en la voz. Ustedes ni siquiera se hablaban. Me llamó porque sabía que yo era la única persona que no quería su dinero. Catalina la miró directamente. A diferencia de todos ustedes. Roberto intervino. Esto es absurdo. Si papá hubiera estado lúcido, los médicos se habrían dado cuenta. Fue de madrugada, explicó Catalina. No había nadie en la habitación y duró apenas unos minutos. ¿Y qué le dijo?, preguntó Elena con voz temblorosa. Catalina guardó silencio por un momento, luego habló eligiendo cada palabra con cuidado. Me dijo que temía por su vida, que alguien lo estaba envenenando lentamente y que si moría, no confiara en nadie de la familia. «Mentira», gritó Isabela. «Es una mentira para quedarse con todo». «Tengo la llamada grabada», dijo Catalina con calma. El silencio volvió a caer sobre la habitación. «El teléfono de la habitación registra todas las llamadas», continuó Catalina. «Yo grabé la conversación desde mi lado. La voz de Gregorio es clara, sus palabras son claras, y cuando la policía llegue van a escucharla». El doctor Valdés se pasó una mano por la cara. «Esto se ha convertido en un asunto criminal». «Siempre lo fue», dijo Catalina, «solo que nadie quería verlo». General, como si entendiera la gravedad del momento, extendió las alas y graznó una vez más. Esta vez con la voz de Gregorio. «No confíes en nadie, en nadie». La espera por los resultados del laboratorio fue eterna. 45 minutos que se sintieron como 45 años. Isabela había dejado de fingir lágrimas. Permanecía inmóvil en su silla con la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto invisible. Roberto caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Elena no se había movido del lado de su padre. Catalina esperaba junto a la ventana acariciando a General, que se había posado en su brazo. Cuando el doctor Valdés regresó a la habitación, su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Los resultados son concluyentes», anunció sosteniendo un folder. «La sangre del señor Montemayor contiene niveles tóxicos de digitálicos, específicamente digoxina». Elena ahogó un grito. «¿Qué es eso?» «Es un medicamento para el corazón», explicó el doctor. «En dosis controladas, ayuda a regular el ritmo cardíaco. En las concentraciones que encontramos es veneno». «¿Puede causar un coma?», preguntó Catalina. «Puede causar mucho más que eso. Arritmias, confusión, pérdida de conciencia y en dosis suficientemente altas, la muerte». Isabela se puso de pie abruptamente. «Yo no le di nada de eso. Jamás había oído hablar de esa droga». «La digoxina se puede extraer de plantas comunes», dijo el doctor. «La dedalera, por ejemplo, y puede administrarse de muchas formas. En té, en comida, en un suplemento herbal». Elena miró a Isabela con odio puro. «El suplemento que le dabas todas las noches era valeriana. ¿Solo valeriana?» «Eso lo determinará la policía». El doctor Valdés se dirigió hacia la puerta. «Acaban de llegar». 2 uniformados entraron a la habitación, seguidos por un hombre de civil. Traje arrugado, cabello canoso, ojos de águila. «Detective Arturo Paredes», se presentó. «¿Quién quiere empezar a explicarme qué demonios está pasando aquí?» 6 meses antes,
El gimnasio Elite Fitness era el lugar donde los ricos de Monterrey iban a sudar. Membresías que costaban más que el salario mensual de una familia promedio, equipos importados de Alemania y entrenadores personales que parecían modelos. Roberto Montemayor venía 3 veces por semana, no por salud sino por costumbre, y porque era el único lugar donde podía escapar de las responsabilidades que su padre le imponía. Esa tarde de marzo, mientras hacía ejercicio en la caminadora, la vio por primera vez. Isabel Durán, instructora de pilates. 29 años, cuerpo esculpido, sonrisa que prometía problemas. «¿Estás usando mal esa máquina?», le dijo acercándose. «Vas a lastimarte la espalda». Roberto casi se cae de la caminadora. «Perdón, la inclinación está muy alta para tu velocidad. Deja que te muestre». Lo que siguió fue una clase privada que terminó con intercambio de números telefónicos y 2 días después, con Isabela en el departamento de Roberto, en una cama que su esposa nunca usaba porque llevaban años durmiendo en cuartos separados. «¿Por qué te casaste con ella si no la amas?», preguntó Isabela desnuda entre las sábanas. «Por negocios. Mi padre lo arregló. La familia de Mariana tenía contactos que él necesitaba». «Tu padre suena como un hombre poderoso. Lo es demasiado. Controla todo, el dinero, la empresa, la familia. Incluso ahora que tiene casi 80 años, no suelta las riendas». Isabela se incorporó dejando que la sábana resbalara estratégicamente. «¿Y qué pasa cuando él ya no esté?». «Heredamos, mi hermana y yo». «¿Cuánto?». Roberto la miró. Sabía que debería molestarse por la pregunta, pero había algo en los ojos de Isabela que lo fascinaba. «Todo», respondió. «Más de $200 millones». Isabela sonrió. «Eso es mucho dinero para esperar tanto tiempo». 5 meses antes, el romance entre Roberto e Isabela se intensificó rápidamente. Se veían casi a diario. Hoteles, departamentos prestados, incluso una vez en la oficina de Roberto cuando todos se habían ido. Pero Isabela quería más. «Tu padre está viudo, ¿verdad?», preguntó una noche después de hacer el amor. «Divorciado de mi madre». «¿Por qué?». «Porque un hombre de su edad con su dinero solo no tiene sentido». Roberto se incorporó. «¿Qué estás sugiriendo?». Isabela se sentó en la cama sin molestarse en cubrirse. «Estoy sugiriendo que hay formas más rápidas de conseguir lo que queremos. Tu padre necesita compañía, yo puedo dársela. ¿Quieres seducir a mi padre?». «Quiero casarme con tu padre». Roberto se quedó en silencio por un largo momento. «Eso es retorcido. Es práctico. Me caso con él, me gano su confianza, y cuando llegue el momento, tú y yo nos quedamos con todo». «¿Y qué hay de nosotros?». Isabela se acercó a él. Le tomó el rostro con ambas manos. «Nosotros seguiremos viéndonos en secreto como ahora, y cuando tu padre ya no esté, podremos estar juntos sin escondernos». «Estás hablando de engañar a mi propio padre, de usarlo». «Estoy hablando de acelerar lo inevitable. Tu padre tiene 78 años, Roberto. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? ¿5 años, 10? ¿Vas a esperar hasta que tengas 60 para disfrutar de ese dinero?». Roberto no respondió, pero tampoco dijo que no. 3 semanas después, Isabela consiguió trabajo como instructora personal en el club de golf al que Gregorio asistía todos los domingos. El primer encuentro fue casual, el segundo también. Para el tercero, Gregorio ya la había invitado a cenar. Roberto observaba desde lejos sintiendo una mezcla de celos y anticipación. El plan estaba en marcha. De vuelta al hospital. Momento presente. El detective Paredes había tomado control de la habitación. Los guardias del hospital fueron reemplazados por oficiales de policía. Nadie entraba ni salía sin su autorización. Isabela fue la primera en ser interrogada. La llevaron a una sala contigua, un pequeño consultorio que habían improvisado como sala de entrevistas. «Señora Montemayor», el detective se sentó frente a ella. «Cuénteme su versión de los hechos». Isabela había recuperado parte de su compostura. Se había retocado el maquillaje y adoptado una expresión de víctima incomprendida. «Todo esto es una conspiración de Catalina», dijo. «Ella nunca aceptó el divorcio. Odia a Gregorio por haberla dejado y me odia a mí por ocupar su lugar. Y el pájaro
Catalina lo entrenó. Pasó meses enseñándole a decir esas cosas para incriminarme, incluyendo una imitación perfecta de mi voz. Isabela vaciló apenas un segundo. Los guacamayos son muy buenos imitando. Probablemente escuchó fragmentos de mis conversaciones telefónicas y Catalina los manipuló para que sonaran comprometedores. Y la intoxicación por digoxina. No sé cómo llegó eso al cuerpo de mi esposo. Tal vez alguien del personal del hospital, tal vez la propia Catalina. Ella tenía motivos para querer muerto a Gregorio y culparme a mí. El detective tomó notas sin cambiar su expresión. ¿Qué puede decirme del suplemento herbal que usted le administraba al señor Montemayor? Era valeriana. Se lo mostré a su médico. Nunca hubo ningún problema. Tiene el envase en casa, en la cocina. Vamos a necesitar que un oficial lo recoja. Isabela asintió aparentando cooperación. Lo que sea necesario para limpiar mi nombre. El detective se inclinó hacia adelante. Una pregunta más, señora. ¿Qué relación tiene usted con Roberto Montemayor? Por primera vez, Isabela no tuvo una respuesta preparada. Mientras Isabela era interrogada, una nueva figura llegó al hospital. Mauricio Estrada tenía 70 años, traje de 3 piezas impecable, y la presencia de un hombre acostumbrado a manejar crisis. Era el abogado de Gregorio Montemayor desde hacía 3 décadas. ¿Dónde está mi cliente?, preguntó al primer oficial que encontró. Lo guiaron hasta la suite. Cuando entró, sus ojos recorrieron la escena. Elena junto a la cama, Catalina con el guacamayo, Roberto, escoltado por un policía. «Esto es un desastre», murmuró el licenciado Estrada. Catalina se acercó. «Gracias por venir». «Usted me llamó», respondió Mauricio. «Dijo que era urgente». Veo que no exageraba. El detective Paredes lo interceptó. «¿Usted es el abogado de la familia?» «Del señor Gregorio Montemayor, solo de él». «Perfecto. Tengo algunas preguntas sobre documentos legales recientes». Mauricio frunció el ceño. «¿Qué clase de documentos?» «Poderes notariales, testamentos, cualquier cosa que el señor Montemayor haya firmado en los últimos meses». El abogado guardó silencio por un momento. Luego habló eligiendo cada palabra con cuidado. «Hace 2 semanas, don Gregorio me pidió que revisara todos los documentos firmados en el último año. Estaba preocupado». «¿Preocupado por qué?» No me lo dijo explícitamente, pero encontré irregularidades. El detective sacó su libreta. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Un poder notarial que supuestamente don Gregorio firmó hace 3 meses, dando a la señora Isabela autoridad total sobre sus decisiones médicas y financieras. El problema es que la firma no coincide con las muestras anteriores». «¿Está diciendo que es falsificado?» «Estoy diciendo que tiene inconsistencias que ameritan una investigación grafológica completa». Desde su rincón, Roberto escuchaba cada palabra. Su rostro se había vuelto ceniciento. «Hay más», continuó Mauricio. «También encontré modificaciones al testamento original. Modificaciones que benefician exclusivamente a la señora Isabela». El detective cerró su libreta. «Creo que necesito hablar con usted en privado, licenciado». Le tocó el turno a Roberto. El detective Paredes no era un hombre que se dejara impresionar por apellidos o cuentas bancarias. Había investigado a políticos, empresarios y narcotraficantes. Un heredero millonario con nervios de gelatina no representaba ningún desafío. «Señor Montemayor», comenzó, «su madrastra asegura que usted y ella solo tienen una relación cordial de familia política. ¿Es eso correcto?» Roberto se removió en su asiento. «Por supuesto, Isabela es la esposa de mi padre». «Entonces, ¿puede explicar estas fotografías?» El detective colocó sobre la mesa una serie de imágenes. Roberto e Isabela entrando a un hotel. Roberto e Isabela en un restaurante apartado tomados de la mano. Roberto e Isabela besándose en un estacionamiento. ¿De dónde sacó eso? Las cámaras de seguridad de este hospital tienen registro de todas las visitas. Usted visitó a su padre 12 veces en la última semana. En 7 de esas visitas coincidió exactamente con la señora Isabela. Siempre llegaban separados, pero se iban juntos. Un oficial curioso decidió investigar un poco más. Roberto cerró los ojos. «Esto no es lo que parece». «¿No?
porque parece exactamente lo que el guacamayo dijo, que usted y la esposa de su padre son amantes. Eso fue un error, un momento de debilidad. Un momento, estas fotos abarcan los últimos 6 meses. Roberto guardó silencio. Voy a ser directo con usted, continuó el detective. Su padre está envenenado. Su amante, que también es su madrastra, tenía acceso directo a él. Usted apoyó activamente la desconexión. Todo esto apunta en una dirección muy clara. Yo no envenené a mi padre, pero sabía que alguien lo estaba haciendo. La pregunta quedó flotando en el aire. Roberto abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Eso pensé, dijo el detective. Elena esperaba su turno en el pasillo. Había tenido tiempo de pensar, de procesar, de entender que su mundo se había derrumbado y que necesitaba construir algo sobre las ruinas. El instinto de supervivencia tan desarrollado en la familia Montemayor se activó con fuerza. Cuando el detective la llamó, entró con paso decidido. «Señorita Montemayor, ¿tiene algo que decirme?» Elena se sentó. «Tengo mucho que decirle y quiero un acuerdo». Paredes levantó una ceja. «¿Un acuerdo? Información a cambio de inmunidad. Tengo pruebas de la relación entre Isabela y Roberto. Pruebas que ustedes no han visto todavía». «¿Qué tipo de pruebas?» «Mensajes, grabaciones de audio, fotos que ellos mismos se mandaban. ¿Cómo las obtuvo?» «Hace 3 meses empecé a sospechar que me estaban excluyendo de algo. Roberto y yo siempre fuimos cercanos. De pronto dejó de contarme cosas. Isabela me miraba con una sonrisa falsa que me ponía los pelos de punta. Así que hackeé el teléfono de mi hermano». El detective no mostró sorpresa. «Continúe». «Encontré todo. Los mensajes de amor, los planes, las fotos. También encontré conversaciones sobre papá, sobre cómo estaban esperando a que se muriera, sobre cómo Isabela estaba acelerando el proceso. Ella lo dijo así, acelerando el proceso. Tengo el mensaje guardado, palabra por palabra». El detective se reclinó en su silla. ¿Por qué no dijo nada antes? Elena bajó la mirada. «Porque tenía miedo y porque yo también quería que mi padre muriera». El silencio fue absoluto. «No lo envenené», continuó Elena rápidamente, «pero tampoco hice nada para detenerlo. Pensé que recibiría mi parte de la herencia. Pensé que era mejor callar y esperar. Me equivoqué, y ahora quiero que Isabela y Roberto paguen y quiero salvar mi pellejo». Dolores Medina era la enfermera nocturna del piso VIP, 52 años, madre de 3, viuda. Llevaba 20 años trabajando en el Hospital Santa Lucía. Nunca había tenido un problema disciplinario, nunca había faltado a su turno. Era, en todos los sentidos, una empleada ejemplar. Pero cuando el detective Paredes la sentó frente a él, se derrumbó en segundos. «Yo no quería, me amenazaron». «¿Quién la amenazó?» «El hijo, Roberto, me dijo que si decía algo me haría despedir, que nadie le creería a una simple enfermera contra la familia Montemayor». «¿Decir algo sobre qué?» Dolores se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Sobre lo que vi. 3 noches seguidas la señora Isabela vino a la habitación del paciente siempre tarde, después de la medianoche. Yo hago rondas cada hora. La vi manipular el suero intravenoso». «¿Manipularlo cómo?» «Inyectaba algo, un líquido de un frasquito pequeño. Pensé que era medicina autorizada, pero cuando le pregunté al doctor sobre los medicamentos del señor Montemayor, ninguno venía en ese tipo de envase». «¿Por qué no reportó esto inmediatamente?» Dolores bajó la cabeza. «Porque Roberto me encontró la 3ª noche. Estaba vigilando la puerta mientras Isabela estaba adentro. Me dijo que lo que había visto era un medicamento especial que el doctor había autorizado fuera del registro oficial. Me dijo que si hablaba, me acusarían de negligencia y perdería mi trabajo». ¿Le creyó? «No, pero tengo 3 hijos que mantener, y los Montemayor tienen el poder de destruir a cualquiera». El detective asintió lentamente. «¿Estaría dispuesta a declarar formalmente lo que acaba de contarme?» Dolores miró hacia la puerta cerrada. Luego volvió a mirar al detective. «¿Pueden protegerme?» «Haré todo lo posible». Dolores respiró hondo. «Entonces, sí declararé todo». Separaron a Isabela y Roberto en cuartos opuestos del piso.
No podían verse ni comunicarse, pero Roberto, desesperado, intentó un último recurso. Cuando el oficial que lo vigilaba salió al baño, sacó un segundo teléfono que había escondido en su calcetín y mandó un mensaje rápido a Isabela. «No digas nada, tengo un plan, voy a sacarnos de esto». Lo que Roberto no sabía era que el detective Paredes había anticipado exactamente ese movimiento. El oficial no había ido al baño. Había salido para activar un dispositivo de interceptación que ya estaba monitoreando todas las señales del piso. El mensaje llegó a Isabela y también llegó a la pantalla del detective. «Interesante», murmuró Paredes leyendo el texto. «Un plan». Fue a la habitación donde tenían a Isabela. Entró sin anunciarse. «¿Tiene algo que contarme, señora?» Isabela guardó su teléfono rápidamente. «No sé de qué habla. Hablo del mensaje que acaba de recibir de Roberto». El color desapareció del rostro de Isabela. «No importa cómo. Lo que importa es que su cómplice acaba de confirmar que hay un plan y usted va a decirme cuál es». «No hay ningún plan. Roberto está nervioso, dice tonterías». «Entonces no le importará que lo confrontemos a ambos en la misma habitación». Isabela apretó los labios. «Quiero un abogado». «Por supuesto, pero mientras llega, permítame contarle lo que tenemos. Testimonios de que usted administró sustancias a su esposo, análisis toxicológicos que confirman envenenamiento, evidencia fotográfica de su relación con el hijastro y ahora comunicaciones interceptadas». El detective se inclinó hacia ella. «El primero que hable recibe el mejor trato. Así funciona esto. Roberto ya está siendo presionado. La pregunta es, ¿quiere que él cuente su versión primero?» Isabela guardó silencio, pero sus ojos calculaban furiosamente. Catalina llevaba horas esperando. Había permanecido junto a Gregorio todo el tiempo, con General posado en su brazo. El guacamayo dormitaba exhausto después de tanta conmoción. Cuando el detective Paredes finalmente se acercó a ella, Catalina estaba preparada. «Señora Vega», dijo el detective, «usted mencionó una grabación, una llamada de su exmarido. La tengo aquí». Catalina sacó su teléfono, guardada y respaldada en 3 lugares diferentes. «¿Puedo escucharla?» Catalina buscó el archivo y presionó reproducir. La voz de Gregorio llenó la habitación, débil pero clara. «Catalina, soy yo. No sé cuánto tiempo tengo. Me están envenenando. Sé quién es, pero no tengo pruebas todavía. Si algo me pasa, si muero, no confíes en nadie de la familia, especialmente en Isabela y en Roberto. Ellos están juntos. Lo sé, lo he visto. General lo sabe todo. Él ha escuchado todo. Confía en General». La grabación terminó. El detective guardó silencio por un momento. «¿Cuándo recibió esta llamada?» «Hace 2 días, a las 3 de la madrugada». «¿Y qué hizo después?» «Vine al hospital al día siguiente, pero la seguridad me echó. Isabela había reforzado la orden de restricción, así que esperé. Busqué a General en la casa de campo donde lo tenían abandonado, y hoy, cuando supe que iban a desconectarlo, decidí actuar». «¿Por qué no llamó a la policía?» Catalina soltó una risa amarga. «Detective, los Montemayor tienen influencia en todas partes. ¿Cree que la policía me habría creído? Una exesposa resentida acusando a la nueva esposa de envenenamiento. Necesitaba algo más contundente. Necesitaba que General hablara frente a testigos. Usted orquestó todo esto. Salvé la vida de Gregorio. Eso es lo único que hice». El detective la estudió con atención. «¿Hay algo más que deba saber?» Catalina miró hacia la cama donde Gregorio seguía inmóvil. «Solo una cosa. Gregorio no está tan inconsciente como parece. Lo conozco. Él está escuchando, esperando, y cuando despierte, todos van a pagar». El doctor Valdés revisaba los monitores por 5ª vez en la última hora. Algo no cuadraba. Los signos vitales de Gregorio Montemayor mostraban una mejoría que desafiaba toda lógica médica. La presión arterial se había estabilizado, el ritmo cardíaco era regular y, lo más extraño, la actividad cerebral había aumentado significativamente. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Se acercó a la cama,
Observó el rostro de Gregorio buscando algún indicio de conciencia. Los párpados del anciano temblaron imperceptiblemente. El doctor se sobresaltó. «Señor Montemayor, ¿puede oírme?» Ninguna respuesta, pero los monitores mostraban un pico en la actividad cerebral. El doctor Valdés llamó a una enfermera. «Quiero un electroencefalograma completo. Ahora mismo». Mientras la enfermera preparaba el equipo, el doctor se quedó observando a su paciente. 30 años de carrera le habían enseñado a reconocer cuando algo estaba fuera de lo normal. Gregorio Montemayor debería estar muriendo. La cantidad de digoxina en su sangre era suficiente para matar a un hombre de su edad. Y sin embargo, allí estaba, mejorando hora tras hora. Una idea descabellada cruzó por su mente. ¿Y si el envenenamiento no había sido tan efectivo porque alguien lo había contrarrestado? ¿Y si Gregorio había tomado algo para protegerse? El doctor miró hacia Catalina, que seguía junto a la ventana con el guacamayo. Ella sabía algo, estaba seguro. Pero antes de que pudiera preguntarle, los resultados del electroencefalograma comenzaron a aparecer en la pantalla y lo que mostraban era imposible. Un mes antes, el estudio privado de Gregorio Montemayor estaba en el tercer piso de la mansión, una habitación a la que nadie entraba sin invitación. Esa noche, Gregorio estaba solo, sentado frente a su escritorio de caoba, revisando documentos con expresión de piedra. Frente a él había 3 carpetas. La primera contenía estados de cuenta bancarios, transferencias desde las cuentas de la empresa hacia paraísos fiscales, cantidades que sumaban más de $3 millones en 5 años. La firma autorizada era de Elena. La segunda carpeta contenía un informe de un investigador privado, fotos de Roberto e Isabela, en situaciones íntimas, fechas, lugares, testimonios de empleados que los habían visto juntos. La tercera carpeta era la más delgada. Solo contenía un análisis de laboratorio, un examen toxicológico que Gregorio se había hecho a sí mismo hacía 2 semanas sin decirle a nadie. Los resultados mostraban trazas de digoxina en su sangre, pequeñas cantidades todavía no letales, pero presentes. Gregorio cerró las carpetas. Su rostro no mostraba sorpresa, ni dolor, ni rabia, solo cálculo frío. Había sospechado de Isabela desde el principio. Una mujer 44 años menor que se enamora de un anciano multimillonario no era exactamente un misterio, pero había querido creer. Había querido, por una vez en su vida, sentirse deseado por algo más que su dinero. ¡Qué estúpido había sido! Roberto, su propio hijo, su primogénito, el que debía heredar todo y continuar el legado familiar, traicionándolo con su propia esposa. Gregorio tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Aurelio», dijo cuando contestaron, «necesito tu ayuda. Es hora de que los cuervos conozcan al granjero». 3 semanas antes, el investigador privado se llamaba Javier Mendoza, ex policía, ex militar, actual mercenario de información. Se reunió con Gregorio en un café de la zona industrial, lejos de los lugares que frecuentaba la élite de Monterrey. «Aquí tiene todo lo que pidió», dijo entregándole un sobre grueso. Fotos, grabaciones de audio, registros telefónicos. Gregorio abrió el sobre y examinó el contenido sin cambiar su expresión. Las fotos eran explícitas. Roberto e Isabela en un departamento que Gregorio había comprado para su hijo como inversión. ¡Qué ironía! Las grabaciones eran peores. «¿Cuánto más tenemos que esperar?» La voz de Isabela. «Ten paciencia. El suplemento está funcionando. El médico dice que su corazón se debilita cada semana». «Roberto, no puedo seguir fingiendo. Me da asco cuando me toca. Solo un poco más. Cuando todo esto termine, seremos libres». Gregorio detuvo la grabación. «¿Hay más?» «Suficiente para enterrarlos», respondió Mendoza. «También encontré evidencia del fraude de su hija. Helena ha estado desviando fondos durante años. Lo sé, siempre lo supe. Permití que continuara porque pensé que era su forma de rebelarse contra mí, de sentirse independiente. No imaginé que su codicia la llevaría tan lejos». Mendoza guardó silencio. No era su trabajo juzgar a los clientes. «¿Qué quiere hacer con esta información?»,
preguntó finalmente. Gregorio guardó el sobre en su maletín. Voy a usarla, pero no todavía. Primero necesito preparar el escenario. ¿Qué escenario? Gregorio sonrió, una sonrisa fría, sin humor. El escenario para mi propia muerte. 2 semanas antes, don Aurelio Guzmán vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Había sido socio de Gregorio durante 40 años. Juntos habían construido un imperio y juntos habían sobrevivido a guerras empresariales, crisis económicas y enemigos de todo tipo. Cuando Gregorio llegó a su puerta, Aurelio no mostró sorpresa. «Te estaba esperando», dijo haciéndolo pasar. «Desde que me llamaste supe que algo grave estaba pasando». Gregorio se sentó en la sala rechazando el café que Aurelio le ofrecía. «Me están envenenando», dijo sin preámbulos, «mi esposa y mi hijo». Aurelio no mostró sorpresa. Conocía a la familia Montemayor mejor que nadie. «¿Qué necesitas?» «Un antídoto y un plan». Gregorio explicó todo, el envenenamiento gradual con digoxina, la relación entre Isabela y Roberto, el fraude de Elena, la trampa que quería tender. «Quiero ver hasta dónde llegan», dijo. «Quiero que crean que su plan está funcionando y cuando estén a punto de conseguir lo que quieren, quiero quitárselo todo». Aurelio escuchó en silencio. «Es arriesgado», dijo finalmente. «Si el antídoto no funciona perfectamente, podrías morir de verdad. Estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Por qué no simplemente los denuncias?» Gregorio negó con la cabeza. «Porque quiero verlos. Quiero ver sus caras cuando todo se derrumbe. Quiero que sepan que yo gané. Esto va más allá de la justicia, Gregorio. Esto es venganza. ¿Y qué si lo es? ¿No tengo derecho a vengarme de quienes quieren matarme?» Aurelio suspiró. «¿Cuándo empezamos?» «Ya empezamos. Solo necesito que me consigas el antídoto y que estés listo para actuar cuando te llame». «¿Y Catalina?» Gregorio guardó silencio por un momento. «Ella también tiene un papel, aunque todavía no lo sabe». De vuelta al hospital. Momento presente. La llegada de don Aurelio Guzmán causó revuelo. A sus 75 años, seguía siendo una figura respetada en el mundo empresarial. Su nombre aparecía en placas de hospitales, universidades y fundaciones de toda la región. El detective Paredes lo reconoció inmediatamente. «Don Aurelio, no esperaba verlo aquí. Mi mejor amigo está en esa cama, detective. ¿Dónde más debería estar? ¿Tiene información sobre este caso?» Aurelio miró hacia la habitación donde Gregorio yacía conectado a las máquinas. «Tengo mucha información, detective, pero primero necesito hablar con Catalina. A solas». Paredes frunció el ceño. «Esta es una investigación activa. No puedo permitir conversaciones privadas». «Detective». Aurelio lo miró directamente a los ojos. «En 20 minutos usted va a tener todas las respuestas que busca, pero necesito esos 20 minutos. Se lo pido como un favor de un viejo que ha colaborado con la policía muchas veces». El detective consideró la petición. 10 minutos, concedió finalmente. «Y después quiero saber todo». Aurelio asintió y se dirigió hacia Catalina. Ella lo vio acercarse. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una comprensión compartida. «Funcionó», susurró Aurelio cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Lo sé», respondió Catalina. «Lo supe en cuanto vi sus monitores. Está despierto, ¿verdad? Ha estado despierto las últimas 4 horas esperando el momento perfecto». «¿Y cuándo será eso?» Aurelio sonrió. «Pronto, muy pronto». El detective Paredes había acorralado a Elena. La evidencia de los desvíos de fondos era abrumadora. Millones de dólares en 5 años, transferencias a cuentas en las Islas Caimán, que ella pensó que nadie descubriría. «Tenemos todo», dijo el detective. «Los registros bancarios, las firmas digitales, los correos electrónicos. No hay forma de negarlo». Elena estaba pálida. «Quiero un abogado». «Ya tiene uno. El licenciado Estrada está afuera, pero antes de que entre hay algo que necesita saber». «¿Qué?» «Su padre sabe, siempre supo». Elena se quedó inmóvil. «Eso es imposible, fui cuidadosa». «No lo suficiente.
El señor Montemayor tiene un equipo de contabilidad que reporta directamente a él. Cada peso que salía de la empresa era monitoreado. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Eso tendrá que preguntárselo a él si despierta. Elena cerró los ojos. No entiendo. Si sabía, ¿por qué me dejó continuar? Tal vez quería ver hasta dónde llegaba. Tal vez era una prueba. O tal vez simplemente estaba esperando el momento adecuado para confrontarla. ¿Y qué hay del dinero? Dependiendo de lo que su padre decida, podría enfrentar cargos criminales, desfalco, fraude, lavado de dinero. Elena empezó a llorar. No era para mí. Había un hombre, me chantajeaba. Dijo que tenía fotos, videos, cosas que destruirían mi matrimonio, mi reputación. Me exigía dinero cada mes. ¿Quién era este hombre? Se llamaba Víctor Sandoval. Lo conocí en una conferencia. Tuvimos una aventura. Él grabó todo sin que yo lo supiera. El detective tomó nota del nombre. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Hace 3 meses dejó de contactarme. Pensé que finalmente se había cansado. O alguien lo encontró primero, murmuró el detective. Roberto intentó huir. No fue una decisión calculada. Fue pánico puro. Cuando vio que el detective había interceptado su mensaje a Isabela, cuando entendió que todo estaba derrumbándose, su instinto de supervivencia tomó el control. Esperó a que el oficial que lo vigilaba se distrajera con una llamada. Luego se deslizó por el pasillo hacia la salida de emergencia. Casi lo logró. Estaba a 3 metros de la puerta cuando 2 oficiales lo interceptaron. ¿A dónde cree que va, señor Montemayor? Roberto intentó forcejear. Era un hombre de gimnasio acostumbrado a levantar pesas, pero los oficiales eran profesionales. Lo derribaron en segundos. En la caída, su teléfono salió disparado de su bolsillo, golpeó el suelo y se desbloqueó por el impacto. La pantalla mostraba una galería de fotos abierta. El detective Paredes, que había llegado corriendo al escuchar el alboroto, recogió el teléfono. Lo que vio hizo que su expresión cambiara. Fotos de Isabela, algunas íntimas, otras mostrándola administrando algo a Gregorio mientras éste dormía. Fechas y horas registradas automáticamente. «Esto es evidencia irrefutable», dijo el detective. «Señor Montemayor acaba de cavar su propia tumba». Roberto, esposado en el suelo, empezó a llorar. «Ella me convenció. Todo fue idea de ella. Yo no quería hacerle daño a mi padre. Ella me manipuló». Eso lo decidirá un juez. Por ahora está usted bajo arresto por intento de homicidio y fuga de custodia. Mientras lo levantaban del suelo, Roberto miró hacia la suite de su padre al final del pasillo. Por un segundo, habría jurado que vio movimiento detrás de la ventana. Isabela sabía que estaba acorralada. Los últimos minutos habían sido un desastre tras otro. Roberto capturado intentando huir, el detective con evidencia de su teléfono, Elena confesando todo. Necesitaba una carta bajo la manga, algo que le diera poder de negociación. Cuando el detective regresó a interrogarla, Isabela cambió completamente de estrategia. «Quiero hacer un trato», dijo. «Ya no está en posición de negociar, señora». «Ah, no», Isabela sonrió. «Tengo información que cambia todo. Información sobre Gregorio que nadie conoce». La escucho. Gregorio tiene un hijo secreto, se llama Sebastián. Tiene 35 años. Es hijo de una mujer que trabajó para Gregorio hace décadas, una secretaria que él embarazó y luego pagó para que desapareciera. ¿Y qué tiene que ver eso con el caso actual? Que Sebastián es un heredero legítimo. Si algo le pasa a Gregorio, tiene derecho a reclamar su parte. Y créame, detective, hay muchas personas que estarían muy interesadas en saber que el gran Gregorio Montemayor abandonó a un hijo bastardo. Está tratando de chantajear a su marido moribundo. Isabela se encogió de hombros. Estoy tratando de sobrevivir. Si Gregorio muere, ese secreto muere con él. Si vive, bueno, tal vez pueda convencerlo de que un escándalo familiar es peor que dejarme ir. El detective se puso de pie. Es usted verdaderamente despreciable. Soy práctica, hay una diferencia. Voy a consultar esta información, pero le advierto una cosa. Si está mintiendo, va a agregar perjurio a su lista de cargos.
Isabela lo miró a los ojos. No estoy mintiendo. Gregorio lo sabe. Pregúntele si es que alguna vez despierta. En la suite privada el doctor Valdés observaba los monitores con creciente asombro. Los signos vitales de Gregorio habían mejorado dramáticamente en la última hora. La presión arterial era normal, el ritmo cardíaco estable y el electroencefalograma mostraba patrones de actividad cerebral que no correspondían a un paciente en coma. «Esto no tiene ningún sentido médico», murmuró. Catalina se acercó. «Doctor, hay algo que debería saber». Antes de que pudiera continuar, algo extraordinario sucedió. Los dedos de Gregorio se movieron. No fue un espasmo involuntario, fue un movimiento deliberado. Los dedos de la mano derecha se cerraron lentamente en un puño. El doctor Valdés se inclinó sobre la cama. «Señor Montemayor, ¿puede oírme?» Los párpados de Gregorio temblaron, luego se abrieron. Ojos grises, fríos como el acero, perfectamente enfocados. «Sí», dijo Gregorio con voz rasposa pero clara. «Los escucho desde hace horas». El doctor retrocedió asombrado. Catalina sonrió. General agitó las alas y emitió un sonido que parecía una risa. Gregorio giró lentamente la cabeza observando la habitación. «¿Dónde están mis hijos?», se preguntó. «Tenemos mucho de qué hablar». El doctor Valdés encontró su voz. «Esto es médicamente imposible. Usted debería estar muerto». Gregorio esbozó una sonrisa helada. Eso era exactamente lo que algunos esperaban. La noticia de que Gregorio había despertado se propagó por el hospital en minutos. El detective Paredes fue el primero en llegar a la suite. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Gregorio Montemayor estaba sentado en la cama, apoyado en almohadas, con una expresión que el detective había visto antes en criminales experimentados. Control absoluto. «Detective», dijo Gregorio, «me alegra conocerlo. Creo que tiene muchas preguntas». «Varias. Empezando por cómo es posible que esté usted consciente y aparentemente sano después de una intoxicación casi letal». «Porque tomé precauciones», Gregorio señaló a Catalina. «Mi exesposa me ayudó a conseguir un antídoto específico para la digoxina. Lo he estado tomando en secreto durante las últimas semanas». «¿Sabía que lo estaban envenenando?» «Por supuesto, lo supe casi desde el principio». «¿Y no pensó en denunciarlo?» «¿Para qué? Para que abogados hábiles sacaran libres a mis queridos familiares». «No, detective, quería verlos actuar. Quería saber exactamente hasta dónde llegarían». El detective frunció el ceño. «Eso es extremadamente arriesgado. Todo en la vida es un riesgo. Construir un imperio es un riesgo. Casarse es un riesgo. Confiar en alguien es el mayor riesgo de todos». Aurelio, que había permanecido en una esquina, se adelantó. «Gregorio quería justicia real, detective, no la clase de justicia que se compra con buenos abogados». Gregorio asintió. «Ahora que están todos aquí, todos atrapados por sus propias acciones, puedo finalmente hacer lo que he querido hacer durante meses». «¿Qué es eso?» Gregorio miró hacia la puerta. «Confrontarlos a todos uno por uno y después destruirlos». General emitió otro sonido que pareció una risa. Gregorio acarició al guacamayo. «Tráiganme primero a Roberto. Es hora de que mi hijo sepa lo que se siente ser traicionado». Trajeron a Roberto esposado. Cuando vio a su padre sentado en la cama, consciente y mirándolo fijamente, su rostro pasó por varias emociones en segundos. Shock, terror y finalmente una patética esperanza. «Padre, gracias a Dios que despertaste. Estábamos tan preocupados». «Cállate». La palabra fue como un latigazo. Roberto cerró la boca. «He escuchado todo», continuó Gregorio. «Cada palabra que se ha dicho en esta habitación durante las últimas horas, cada confesión, cada mentira». «Padre, puedo explicarlo». «No hay nada que explicar. Te acostaste con mi esposa, planeaste mi muerte, supervisaste mi envenenamiento. ¿Qué hay que explicar?» Roberto empezó a temblar. «Fue idea de ella. Isabela me manipuló, me hizo creer que...» «No me insultes con excusas de cobarde. No soy un cobarde. Eres peor que un cobarde. Eres un traidor, mi propia sangre conspirando para asesinarme». El silencio que siguió fue denso como plomo.
¿Sabes qué es lo peor?, continuó Gregorio. No es que quisieras mi dinero. Eso podría haberlo entendido. Es que me traicionaste por una mujer que ni siquiera te ama. Isabela te usó igual que te usó a ti. Eres una herramienta, Roberto. Siempre lo fuiste. Eso no es verdad. Pregúntale. Pregúntale quién más había en su vida antes de ti. Pregúntale sobre el hombre en Argentina, sobre el viudo alemán, sobre todos los otros idiotas ricos que cayeron en sus redes. Roberto palideció aún más. No. Me ama. Ella ama tu herencia nada más. Gregorio hizo una señal al detective. Llévenselo, ya terminé con él. Isabela fue la siguiente. A diferencia de Roberto, ella no mostró ninguna emoción cuando vio a Gregorio despierto. Su rostro era una máscara perfecta de serenidad. «Mi amor», dijo con voz dulce, «qué alegría haberte recuperado. Ahórrate el teatro, Isabela. Ambos sabemos que preferirías verme muerto. Eso no es verdad. Todo lo que hice fue por amor». Gregorio soltó una carcajada seca. «¿Amor? ¿Llamas amor a vaciar veneno en mi comida cada noche durante meses? Eran suplementos naturales para ayudarte a dormir. Digoxina extraída de dedalera, administrada en dosis crecientes, diseñadas para causar un fallo cardíaco gradual. Tengo los análisis, tengo las fechas, tengo las fotos de ti inyectando sustancias en mi suero». Por primera vez, la máscara de Isabela se agrietó. «Roberto me obligó. Roberto es un idiota que haría cualquier cosa por ti. Tú eras la mente. Él era el instrumento». Isabela cambió de táctica. «Está bien, sí, quería tu dinero. ¿Y qué? Tú me compraste igual que compras todo, un trofeo joven para tu colección. Nunca me trataste como a una persona. Te traté como a una esposa. Te di todo lo que pediste. Excepto dignidad, excepto respeto, excepto tratarme como algo más que una posesión. Y tu respuesta fue intentar asesinarme. Mi respuesta fue tomar lo que merecía». Gregorio la miró por un largo momento. «Mencionaste a mi hijo Sebastián. Pensaste que era un secreto que podías usar contra mí». Isabela entrecerró los ojos. «Entonces es verdad, tienes un bastardo escondido». «Tuve un hijo al que abandoné hace 35 años, la peor decisión de mi vida, pero lo encontré hace años. Le ofrecí dinero, una posición en la empresa, un lugar en la familia. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que no quería nada de mí, que había construido su propia vida y no necesitaba mi dinero ni mi apellido. Es más digno que todos ustedes juntos». Isabela no tuvo respuesta. «Llévensela», ordenó Gregorio. Elena entró temblando. De todos los hijos de Gregorio, ella siempre había sido la más cercana a él, o eso creía ella. «Papá», empezó con lágrimas en los ojos. «Elena». La voz de Gregorio era menos dura que con los otros, pero igualmente fría. «Mi pequeña ladrona». «Papá, por favor, déjame explicar. Millones de dólares en 5 años. ¿Crees que no lo sabía?» Elena se dejó caer en una silla. «¿Lo sabías? Desde el primer peso que desviaste, mis contadores me informaban cada mes. Entonces, ¿por qué? Porque quería ver qué harías, si te detendrías por tu cuenta, si la culpa te haría confesar, pero nunca lo hiciste». Estaba siendo chantajeada, Víctor Sandoval. «Lo sé, también sé que Víctor Sandoval desapareció hace 3 meses. Elena levantó la vista alarmada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que alguien se encargó de él. No yo, antes de que preguntes. Pero cuando eres tan rico como yo, hay personas que se ofrecen a resolver problemas sin que tengas que pedirlo. ¿Está muerto? No lo sé. Y francamente no me importa. Lo que importa es que tú, mi hija, elegiste robar en lugar de pedirme ayuda. Elegiste ser cómplice de tu propio chantaje en lugar de confiar en mí. Tenía miedo. Miedo de decepcionarme, de que me odiaras. El odio requiere pasión, Elena. Lo que siento por ti ahora es peor. Decepción. Pura y absoluta decepción. Por favor, papá, dame otra oportunidad». Gregorio la miró por un largo momento. No. Finalmente quedó Catalina, la última en ser confrontada. Había permanecido en silencio durante todas las conversaciones anteriores, observando,
esperando. Cuando Gregorio la llamó, se acercó a la cama con la dignidad de quien no tiene nada que esconder. «Catalina», dijo Gregorio, «mi primer amor, mi primera traición. Gregorio, mi primer esposo, mi primer error». A pesar de todo, una pequeña sonrisa cruzó el rostro del anciano. «Siempre fuiste la más inteligente. Por eso me casé contigo y por eso me divorcié. Te divorciaste porque ya no podías controlarme. Me divorcié porque descubrí que me habías estado manipulando durante 30 años, igual que todos los demás». Catalina no negó la acusación. «Hice lo que era necesario para sobrevivir en tu mundo, Gregorio, un mundo diseñado para hombres como tú. Y ahora aquí estás, salvándome la vida entrenando a un loro para exponer a mis asesinos. Muy conveniente. Te salvé porque era lo correcto». «Lo correcto», Gregorio negó con la cabeza. «Tú nunca haces nada porque sea correcto. Siempre hay un beneficio. ¿Cuál era el tuyo?» Catalina guardó silencio. «Déjame adivinar», continuó Gregorio. «Si yo moría en manos de Isabela, tú perdías cualquier posibilidad de recuperar tu posición. Pero si me salvabas, si exponías a los villanos y te convertías en la heroína, tal vez el viejo Gregorio te perdonaría. Tal vez te devolvería un lugar en su testamento». «Eso no es...» Gregorio la interrumpió. «Entonces dime, ¿cuánto tiempo pasaste entrenando a General para que dijera exactamente esas frases?» El silencio fue la respuesta. «Semanas», dijo Gregorio. «Vi las grabaciones de la casa de campo, las cámaras que olvidaste que existían». Catalina palideció. «Está bien», admitió Catalina. «Sí, entrené al loro». «¿Por qué?» «Porque necesitaba una forma de exponerlos. Nadie me habría creído si simplemente acusaba a Isabela, pero un loro repitiendo frases que escuchó, eso era diferente, eso era dramático, imposible de ignorar. También era manipulación. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras te mataban? Podrías haberme dicho lo que sabías directamente, y me habrías creído. Después del divorcio, después de todo el odio entre nosotros, ¿me habrías creído si te decía que tu nueva esposa era una asesina?» Gregorio guardó silencio. «No», respondió Catalina por él. «No me habrías creído. Habrías pensado que era una exesposa resentida tratando de destruir tu nuevo matrimonio. Tal vez. Definitivamente. Por eso necesitaba algo que no pudieras ignorar, algo que te obligara a abrir los ojos». ¿El loro? El loro sabía cosas que yo no podía saber, frases que había escuchado directamente de boca de Isabela y Roberto. Cuando las repitiera serían innegables. Gregorio la estudió por un largo momento. ¿Sabías lo del antídoto? ¿Sabías que yo ya estaba protegiéndome? Catalina negó con la cabeza. No, eso fue una sorpresa. Cuando me llamaste hace 2 días, pensé que estabas muriendo de verdad. Por eso actué tan rápido. Entonces me salvaste sin saber que ya me estaba salvando yo mismo. Sí. Interesante. Catalina esperó. No sabía qué vendría después. «Vete», dijo Gregorio finalmente. «No te debo nada, pero tampoco voy a perseguirte. Considera eso como mi agradecimiento». «Espera», dijo Catalina antes de llegar a la puerta. «Hay algo que necesito saber». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasaste semanas fingiendo un coma en lugar de simplemente confrontarlos?» Gregorio miró hacia la ventana. «Porque necesitaba saber la verdad, no la verdad que la gente cuenta cuando sabe que los están escuchando, la verdad que sale cuando creen que no hay consecuencias. Y valió la pena saber que tu familia te odia tanto como para matarte». «No me odian, Catalina. Eso sería demasiado personal. Simplemente no les importo. Soy un obstáculo entre ellos y lo que quieren, nada más. Eso es peor. Sí, es mucho peor». Catalina se detuvo junto a la puerta. «Nuestro matrimonio no fue todo malo, Gregorio. Hubo momentos buenos. Los hubo, pero los momentos buenos no borran las traiciones. Nunca te traicioné como ellos. No, tus traiciones fueron más sutiles, más elegantes, pero traiciones al fin». Catalina asintió lentamente. «Supongo que nos merecemos el uno al otro». «Supongo que sí». Se miraron por última vez,
30 años de historia compartida condensados en una mirada. Luego Catalina salió de la habitación y Gregorio supo que nunca la volvería a ver. El licenciado Mauricio Estrada entró con un maletín de cuero. «Don Gregorio», dijo formalmente, «¿está seguro de querer hacer esto ahora?» «Completamente seguro. Que entre el detective también. Quiero testigos». El detective Paredes entró junto con don Aurelio y el doctor Valdés. «Caballeros», anunció Gregorio, «van a presenciar la lectura de mi testamento real, el documento que firmé hace 6 meses en secreto ante un notario de Ciudad de México que no tiene ninguna conexión con mi familia». Mauricio abrió el maletín y extrajo un documento grueso con sellos oficiales. «Este testamento reemplaza y anula cualquier otro documento anterior», leyó. «Fue firmado ante 3 testigos y registrado en el Sistema Nacional de Notariado». «Al grano, Mauricio», interrumpió Gregorio. «Diles quién hereda». El abogado se aclaró la garganta. «El único beneficiario de la totalidad de los bienes de Gregorio Montemayor Salazar es...» Silencio absoluto. «¿General?», preguntó el detective incrédulo. «El guacamayo, técnicamente», corrigió Mauricio. «Los bienes serán administrados por un fideicomiso irrevocable manejado por el bufete Hartman & Associates de Zúrich. Los fondos se utilizarán exclusivamente para el cuidado, alimentación, atención veterinaria y bienestar general del ave durante toda su vida natural». «¿Es eso legal?», preguntó el doctor Valdés. «Perfectamente legal», confirmó Mauricio. «Existen precedentes en varios países. El fideicomiso está blindado contra cualquier impugnación». El detective Paredes miró a Gregorio. «Dejó toda su fortuna a un pájaro». «A mi único compañero leal», respondió Gregorio acariciando a General, «el único ser en esta tierra que nunca me traicionó». La noticia se propagó rápidamente. Roberto, todavía esposado, gritó que impugnaría el testamento hasta su último aliento. Isabela amenazó con demandas internacionales. Elena simplemente lloró. Mauricio explicó pacientemente que no había nada que impugnar. El señor Montemayor estaba en plenas facultades mentales cuando firmó el documento. Hay evaluaciones psicológicas que lo confirman. El testamento es inatacable. «Es una locura», gritó Roberto. «Ningún juez va a aceptar que un pájaro herede $200 millones. El ave no hereda directamente», aclaró Mauricio. «El fideicomiso hereda. El ave es el beneficiario de los servicios del fideicomiso. Es una distinción legal importante. Es lo mismo». «No lo es, y el bufete suizo tiene experiencia defendiendo este tipo de estructuras. Sus abogados han ganado casos en tribunales de 3 continentes». Isabela intentó una última estrategia. «Gregorio, por favor, sé que cometí errores, pero no puedes dejar que tu legado termine así. ¿Qué dirá la gente?» «La gente dirá que Gregorio Montemayor fue un hombre que aprendió una lección importante sobre la lealtad», respondió él, «y que la aprendió demasiado tarde. Esto es venganza». «No, Isabela, esto es justicia. La venganza habría sido dejarte morir de hambre. En cambio, simplemente te quito lo que nunca fue tuyo». General agitó las alas y graznó. «Nunca fue tuyo, nunca fue tuyo». A pesar de la tensión, varios de los presentes no pudieron evitar una sonrisa. La policía se llevó a Isabela y Roberto bajo cargos de intento de homicidio, conspiración y fraude. Isabela iba gritando amenazas. Roberto iba llorando. Elena quedó bajo investigación por desfalco, pero fue liberada bajo fianza gracias a la intervención de Mauricio, quien argumentó que no había participado en el intento de asesinato. Catalina se fue sin decir adiós. No había nada más que decir. Cuando finalmente la suite quedó vacía, solo permanecieron Gregorio, don Aurelio y General. «¿Cómo te sientes?», preguntó Aurelio. «Vacío», admitió Gregorio. «Pensé que sentiría satisfacción, triunfo, pero solo siento nada». «Acabas de perder a tu familia». «Nunca la tuve, Aurelio. Eso es lo que aprendí hoy. Nunca la tuve realmente». «¿Y ahora qué?». Gregorio miró a General, que se había acurrucado en su regazo. «Ahora cuido lo único que me queda y espero que sea suficiente». Aurelio puso una mano en el hombro de su amigo. «La soledad es cara, Gregorio.
Sí, pero la familia me costó más. General emitió un sonido suave, casi reconfortante. Al menos él no me traicionará, dijo Gregorio. No, coincidió Aurelio. Los animales no saben traicionar. No tienen esa capacidad. A veces envidio eso. Se quedaron en silencio mirando caer la noche sobre la ciudad. 3 semanas después, la mansión Montemayor estaba en silencio. Gregorio había despedido a la mayor parte del personal. Solo quedaban una cocinera, un jardinero y una enfermera que venía 3 veces por semana para monitorearlo. Se había recuperado físicamente, pero algo en él había cambiado. Pasaba horas sentado en su estudio mirando por la ventana, con General posado en su hombro. Esa tarde, mientras el sol se ponía, el loro habló sin que nadie lo provocara. «Cría cuervos», graznó, «y te sacarán los ojos». Gregorio sonrió amargamente. «¿Dónde aprendiste eso, general?» «Cría cuervos», repitió el loro. Era un dicho que Gregorio solía decir años atrás, cuando sus hijos eran pequeños, una advertencia que él mismo había ignorado. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, en la calle, había un auto estacionado. Un joven estaba de pie junto a él, mirando hacia la mansión. Gregorio lo reconoció inmediatamente. Sebastián, su hijo secreto, el que había rechazado su dinero y su apellido. ¿Qué hacía allí? Había venido a reclamar algo, a confrontarlo, a perdonarlo. El joven dio un paso hacia la entrada. Luego se detuvo. Parecía estar debatiendo consigo mismo. Gregorio podría haber abierto la puerta, podría haber salido a encontrarlo, podría haber intentado una última vez conectar con alguien de su sangre, pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirando mientras Sebastián volvía a su auto y se alejaba. General agitó las alas. «Cría cuervos», dijo una vez más. Gregorio cerró los ojos. «Lo sé, amigo, lo sé». El sol terminó de ocultarse y la mansión quedó en penumbras. Un hombre viejo, un pájaro viejo y el peso de todas las decisiones que no se pueden deshacer. Así llegamos al final de la historia de hoy. Te invito a apoyarnos con tu like y no olvides suscribirte a Palabras Narradas para que no te pierdas las próximas historias. Bendiciones.